En una humilde cabaña de troncos en Kentucky, en medio de la vasta frontera estadounidense, nació el hombre que cambiaría el destino de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, el 16º presidente de la nación, emergió de la pobreza extrema y la falta de oportunidades para convertirse en el líder de una república fracturada por la esclavitud y la guerra. Su historia es la de una voluntad inquebrantable, una determinación fuera de lo común y un compromiso con los ideales de libertad y justicia que definirían a su país. Hijo de un granjero analfabeto, Lincoln se forjó a sí mismo con el esfuerzo y la perseverancia. Su infancia estuvo marcada por la escasez y el trabajo arduo, desde cortar leña hasta realizar tareas rurales para contribuir al sustento familiar. Pero en medio de la adversidad, halló un refugio en los libros, que lo llevaron a desarrollar un pensamiento agudo y una elocuencia excepcional. Antes de incursionar en la política, trabajó como comerciante, leñador y finalmente como abogado autodidacta, donde demostró su gran habilidad para la argumentación y la justicia. Su elección en 1860 como el primer presidente republicano encendió la mecha de la división. 11 estados del sur declararon su secesión, desencadenando la guerra más cruenta que la nación había conocido hasta entonces. Pero Lincoln no solo fue un comandante en tiempos de conflicto. Con su proclamación de emancipación y su incansable defensa de la democracia, redefinió el significado de libertad en América. Su vida terminó trágicamente con el primer asesinato de un presidente estadounidense, pero su legado sigue vivo como el arquitecto de una nación más justa y unida. ¿Cómo logró un hombre sin educación formal unir a un país fracturado? ¿Qué estrategias empleó para ganar la guerra y abolir la esclavitud? ¿Y por qué su visión de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo sigue resonando hoy? La infancia de Lincoln estuvo marcada por la adversidad. A los 9 años perdió a su madre, y desde entonces ayudó a su familia cortando leña y realizando trabajos duros. Su educación formal no superó el año, pero encontró en los libros su verdadera escuela. Pasaba las noches devorando textos prestados. La Biblia, las fábulas de Esopo y biografías de Washington lo formaron en pensamiento y carácter. Como abogado en Illinois, se ganó la reputación de ser honesto e implacable. En un caso memorable, interrumpió su propio alegato al notar un error que beneficiaba a su cliente. Su estilo sencillo y sus relatos rurales escondían una mente jurídica excepcional. El punto de inflexión llegó en 1858, durante sus debates con Stephen Douglas por un puesto en el Senado. Aunque perdió la elección, sus discursos en contra de la expansión de la esclavitud, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse, lo proyectaron a nivel nacional. Estos años forjaron su filosofía. Creía que la esclavitud era moralmente incorrecta, pero como pragmático, priorizaba la preservación de la Unión. Esta aparente contradicción definiría su presidencia. La elección de Lincoln en noviembre de 1860 fue la chispa que encendió al sur. Antes de su toma de posesión en marzo, 7 estados ya habían formado los Estados Confederados. Su primer discurso inaugural fue un desesperado llamado a la unidad. No soy su enemigo, sino su amigo. Pero cuando los confederados atacaron Fort Sumter en abril, Lincoln respondió con firmeza. Bloqueó los puertos sureños y llamó a 75.000 voluntarios para defender la Unión. Sus decisiones fueron polémicas. Suspendió el habeas corpus, permitiendo arrestos sin juicio, y enfrentó críticas por expandir los poderes presidenciales. Pero argumentó que tiempos extraordinarios requerían medidas extraordinarias. El punto de quiebre llegó en 1863, con la batalla de Gettysburg, que dejó más de 50.000 bajas. Fue entonces cuando Lincoln comprendió que la guerra no solo debía preservar la Unión, sino también redimir sus pecados originales.
La proclamación de emancipación emitida ese año transformó el conflicto en una cruzada moral. En noviembre de 1863, Lincoln pronunció las 272 palabras más famosas de la historia estadounidense. El discurso de Gettysburg. En ellas, redefinió la guerra como un renacimiento de la libertad que garantizaría que el gobierno del pueblo no perezca. Su capacidad para sintetizar en unas pocas frases el espíritu de la lucha por la unión demuestra su genio político y su profundo sentido moral. Mientras los generales como Ulysses S. Grant ejecutaban su estrategia de guerra total, Lincoln pensaba en el futuro de la nación. Comprendió que la victoria militar no sería suficiente si no se lograba una verdadera reconciliación. En su segundo discurso inaugural en 1865, pronunció una de las frases más emblemáticas de la historia. Sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Una expresión de su deseo de sanar las heridas de la guerra y unir nuevamente a los ciudadanos bajo una misma bandera. Para garantizar que la libertad conquistada no fuera efímera, Lincoln impulsó la aprobación de la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos. Fue una batalla política feroz, pero Lincoln utilizó todo su capital político y personal para lograr su ratificación, consciente de que la historia lo juzgaría por ese momento. En su último discurso, Lincoln abogó por el derecho al voto de los afroamericanos, provocando la ira de John Wilkes Booth. Días después, en el Teatro Ford, Booth le disparó. Lincoln murió al amanecer del 15 de abril de 1865, convirtiéndose en mártir de la causa que lideró con valentía. El legado de Abraham Lincoln trasciende el tiempo y sigue moldeando la identidad de los Estados Unidos. No solo preservó la unión en su momento más crítico, sino que redefinió el propósito de la nación al cimentar la igualdad como un principio fundamental. Su lucha por la abolición de la esclavitud no solo cambió la vida de millones de personas en su época, sino que sentó las bases para los movimientos de derechos civiles que vendrían en siglos posteriores. Su liderazgo durante la Guerra Civil demostró una combinación única de determinación, empatía y visión a largo plazo. Supo equilibrar la fuerza militar con la diplomacia, la firmeza con la compasión y el pragmatismo con los principios morales. Entendió que la guerra no solo debía librarse en los campos de batalla, sino también en la conciencia de la nación, promoviendo un mensaje de unión y reconciliación incluso en los momentos más oscuros. Lincoln dejó huellas imborrables en la historia, no solo en sus discursos inolvidables o en las enmiendas que impulsó, sino en la manera en que inspiró a generaciones futuras a luchar por la justicia y la igualdad. Su rostro en el Monte Rushmore y en los billetes de $5 no es solo un homenaje simbólico, sino un recordatorio constante de los valores que defendió: la democracia, la libertad y la unidad. A más de un siglo y medio de su muerte, su visión de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sigue resonando como un ideal que las democracias del mundo buscan alcanzar. La historia de Lincoln nos enseña que, incluso en tiempos de crisis y división, un liderazgo basado en la justicia y la humanidad puede transformar el destino de una nación. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, te dejamos otro video que seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica.